Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y lo vamos a saludar, voy a tirar una talla súper fome, no lo veíamos desde el año pasado. Sí, fome la talla, no nos veíamos desde el año pasado, así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido, feliz 2024. Feliz 2024, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Bien, también, aquí estamos iniciando con todo. Te contaré que ahora somos un Mesa de Noticias Internacional. Nuestro crédito de verano está allende los Andes, monitoreando qué es lo que pasa ahí en la Argentina. Viendo cómo están las cosas. Bueno, probablemente las cosas están más entretenidas en Argentina que no, aunque no lo sea, después de la Por semana eso pasada. se fue, dice. Sí, estamos ahí. Sí. Fue una semana interesante la que pasó, sin duda alguna. Uno como con su deformación profesional como profesor universitario, hay algo que uno no puede dejar pasar, sin duda alguna, que es la paupérrima acusación al ministro Monte, que hemos conversado bastantes veces en este programa, un ministro que yo hace harto rato vengo diciendo que tiene todas las responsabilidades políticas del caso. Sin embargo, eso no quiere decir, y voy a usar un chilenismo, que el chancho estaba tirado, ¿no? Y que cualquier cosa hubiese dado para que se aprobara esa acusación constitucional. Demostrando, yo soy de las personas que cree que la política es un fiel reflejo de la sociedad. Sin embargo, aquí es donde yo me pongo un poquito más moralista y normativo, y creo que nuestra sociedad merece un poquito mejor, a lo menos de que si vamos a usar esta herramienta, que es una herramienta súper válida, que son las acusaciones constitucionales, asegurémonos que estamos cumpliendo con la altura del caso, ¿no? Lucas, ya nosotros también, tú mismo lo dices, hemos hablado harto de las acusaciones constitucionales y han sido los propios parlamentarios quienes han ido matando de a poquito la herramienta. Tanto así que yo no sé si ustedes se acuerdan, las primeras acusaciones constitucionales eran casi transmitidas en vivo por los canales y la gente se sumaba a seguirlas. De todo, quienes a lo mejor seguían los canales de noticias, era una instancia que era bastante importante y valorada, pero hoy día pareciera que una acusación constitucional es casi una medallita en el traje y ya la gente importa poco y nada que se pueda aplicar esta herramienta. ¿Cuánto daño nos hace finalmente el hacer el cuento de Pedrito y el lobo, que viene, que va? Hoy día pareciera que tampoco nos importa tanto cosas tan graves que se diga como, oye, la acusación constitucional tenía fallas graves casi como de muy amateur. Y lo otro es, claro, lo que tú dices, cómo se va, con qué herramientas se queda finalmente el Congreso para fiscalizar, que también es muy importante. Ciertamente las dos grandes herramientas, el Congreso tiene, sobre todo la Cámara de Diputados, ¿no? que es la Cámara que tiene como rol la fiscalización, y es una Cámara política, tiene tres grandes herramientas: la comisión investigadora, la acusación constitucional y también la interpelación, cuando invitan al ministro a responder preguntas. Y la verdad es que últimamente, no voy a decir que hace un rato esto no es algo nuevo, o sea, hace rato la verdad es que esta herramienta siempre ha estado como un subterfugio político para aprovecharse de los vaivenes, pero yo creo que si el nivel ya estaba bajo, la verdad es que hoy día ya toca ha tocado un nuevo fondo. La verdad es que si uno recuerda, por ejemplo, las dos grandes acusaciones constitucionales que se me vienen a mi cabeza, que son Jasna Proboste, Harold Bayer, quizás en menor medida después está los intentos con Chadwick, Víctor Pérez, bueno, Chadwick igual fue bastante importante en su momento, o cómo no olvidar la verdadera maratón, que fue la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, donde el diputado Naranjo estuvo hablando 15 horas. La verdad es que la mítica. La mítica acusación constitucional, es cierto que todas podían haber tenido alguna, uno podría decir, bueno, la verdad es que esto es porque más que nada tienen los votos, que es una acusación tan profusa. O sea, si Harold Bayer tiene responsabilidad política de no fiscalizar las universidades que supuestamente estaban lucrando durante su mandato como ministro, yo creo que Carlos Montes, bajo esa misma lógica, igual debería cumplir con todas las responsabilidades políticas. La diferencia es que
en esos momentos sí se preparó un texto que estaba a la altura. Y nuevamente, esto también tiene varias lecturas en el sentido de que saliendo de esto, Carlos Montes sale un poquito más fortalecido, el presidente ya le entregó su apoyo, porque obviamente hay que recordar que los ministros, al igual que gran parte de los cargos de exclusiva, o sea, que todos los cargos de exclusiva confianza, su duración es hasta que el presidente de la República considere que cuentan o no con su confianza. Sin embargo, es muy importante que recordar que por algo la acusación constitucional es un elemento formal, es un juicio político, porque a veces tú no vas a encontrar responsabilidades penales en el quehacer de algún cargo público importante, sin embargo hay responsabilidades políticas. Obviamente el concepto de responsabilidad política es mucho más interpretativo que el concepto de una falta legal o una falla legal, pero son muy importantes para permitir también hacer cambios necesarios y para que las administraciones tampoco se sientan intocables. Sin embargo, la vara bajó bastante con una acusación constitucional que no estaba preparada. Nuevamente aquí el tirón de oreja es para la Cámara de Diputados, que nuevamente demuestra ser no solo un organismo poco resolutivo, un organismo que poco ha aportado este último tiempo a poder generar mejores leyes ni a poder avanzar el país, sino también demuestra el bajísimo nivel hoy día que tienen los representantes, sobre todo en nuestra Cámara Baja. Lucas, en ese sentido, entiendo que esta fue la quinta acusación. Vi por ahí un conteo que hablaba de 17, si no me equivoco, que no han llegado a buen puerto entendiendo como alguna medida definitiva al final. Tú comentabas algunas ni siquiera bien presentadas. ¿Qué se puede hacer para retomar? Porque es una herramienta válida, es una herramienta importante, pero ha sido mal utilizada aparentemente e incluso en muchas oportunidades mal presentada. ¿Qué se puede hacer para devolverles de alguna manera el estatus? ¿Se podrá elevar las exigencias de presentación de las acusaciones constitucionales o limitar la cantidad de acusaciones constitucionales que también los parlamentarios pueden presentar? Porque pareciera ser, y tú mismo lo dijiste también, lo que yo creo que lo compartimos en esta mesa, una herramienta para un poco fortalecer la figura individual de quien la presenta. Mm. Y, y bueno, es complejo porque, a mi juicio, y lo he planteado más de alguna vez en estas columnas, la frase más importante de la filosofía es: con gran poder viene gran responsabilidad. Ni siquiera dijo un filósofo. Pero, pero aún así es verdad. O sea, si existe esa herramienta es para que las personas que nosotros elegimos como representantes estén a la altura de saber criteriosamente cuánto usar esa herramienta. O sea, en eso es el espíritu que descansa. Lamentablemente, como muchas otras cosas hoy día en nuestra institucionalidad, parece que dejarlo a criterio es una mala idea, porque cuando dejamos las cosas a criterio parece ser que la victoria corta, el beneficio político pequeño es el que más se aprovecha. Yo soy de la idea que, por ejemplo, esa acusación constitucional salió primero de una comisión y esa comisión la aprobó. La pregunta es: ¿se leyeron todas las páginas para aprobarla o simplemente era porque tenían los votos políticos planteados? Muchas veces, cualquier persona que ha visto más de alguna vez alguna sesión de la Cámara de Diputados o el Senado, pero sobre todo la Cámara de Diputados, verá que muchas de las votaciones no se vota en el fondo. O sea, ustedes de hecho pueden ver las intervenciones de los parlamentarios en el plenario y ustedes se van dando cuenta que no es una discusión, sino se graba una frase al arboleo como para las redes sociales pero no hay una interacción de opiniones y muchas de las personas, otros miembros de su partido les dicen cómo votar frente a eso. Entonces siempre la lógica tiene que ver más que por un voto de fondo, tiene que ver con un voto que es como más un respaldo político. Entonces, lamentablemente, la herramienta se está utilizando en: tengo los votos, voy, y yo soy de tal lado, tengo que aprobar o tengo que rechazar. Obviamente, por eso cuando las acusaciones después llegan al Senado y ahí el voto cuenta mucho más porque son menos y porque además el Senado siempre está más dividido, ahí es donde recién se pone un poquito en ejercicio quién vota quién, pero sin duda alguna yo soy de lo menos a la idea que debiese pasar una cuestión previa, no por parlamentario, sino quizás por un comité de expertos, abogados o los mismos abogados que tiene en la Cámara de Diputados, para por último que cumpla con los requisitos mínimos, o sea, que esté de acuerdo en el fondo y obviamente un poquito de prolijidad. Yo entiendo que
en política muchas veces los tiempos son rápidos, pero este tipo de errores no te puede pasar, porque o sea, no se te puede pasar una falta de ortografía, ya quizás una, pero no varias. El texto tiene que estar redactado de acorde, tiene que cumplir con los estándares de algo tan importante como es una acusación constitucional, porque aquí estamos poniendo en juego la carrera política de una persona. O sea, si una acusación constitucional se da lugar, son 5 años que no puede ejercer esa persona a cargos públicos. Por lo tanto, y además es un proceso que gasta tiempo institucional, gasta recursos institucionales, porque la persona que es acusada constitucionalmente tiene que defenderse, tiene que contratar a un abogado. Entonces, es cierto que no digamos que el costo de oportunidad es que la Cámara de Diputados resuelva los grandes temas que está teniendo Chile, porque no lo ha logrado hacer, pero sin duda alguna no ayuda mucho que finalmente perdamos tiempo en algo que nació muerto porque no tenía las características para poder cumplirlo. Y nuevamente acá, lo más triste es que un ministro que, a mi juicio, tenía todas las para ser acusado constitucionalmente, como Carlos Montes, insisto también, lo hemos conversado, yo ninguna animosidad hacia Carlos Montes, yo creo que él paga los platos rotos de todo el caso que fue Democracia Viva, todo lo que tiene que ver con personas que están más asociadas a Revolución Democrática que a socialismo democrático, pero hoy día frente a eso sale fortalecido y en menos de un mes el gobierno se ha encontrado con dos, quizás llamémoslas victorias, no digamos que tiene que ver con su gran articulación, pero encontrarnos en el lado positivo después de unos años donde venía con varias derrotas. Entonces también hoy día quizás logra encontrar un poquito de segundo aire, considerando que hace un año atrás estábamos hablando de los indultos. Entonces quizás también le da un poquito, la oposición hizo que el gobierno se viera un poquito más fortalecido hoy día con sus errores. Lucas, en el caso, más allá de la acusación constitucional, tú has mencionado el rol de Carlos Montes. Y alguien podría decir, a lo mejor el efecto de que se mantenga tan firme porque se le ha preguntado en cuánto punto de prensa había si iba a renunciar. Y él, no tengo la confianza del presidente. Y lo mismo a Gabriel Boric. ¿Qué pasa con Montes? ¿Qué pasa con Montes? No, apoyo. Alguien podría decir, oye, a lo mejor esto causa el efecto contrario y dice, que responsable el ministro Montes que quiera quedarse aquí pese a la crisis, cuando también lo hemos mencionado en columnas anteriores, antes cada vez que se conocía algún detalle de alguna autoridad, esa autoridad da un paso al costado justamente para proteger la figura presidencial. ¿Está por el buen camino esto de que se mantengan estas posturas tan a rajatabla, tanto del mandatario como del ministro Montes? Mira, yo muy así, que lo he escuchado en conversaciones, se dice que Carlos Montes, él es bastante personalista en su trabajo, él es bastante individualista y que no querría dejar el cargo o salir, porque él ya es un político de bastante tradición, irse como con esta mancha sobre él. Considerando que cuando Carlos Montes fue parlamentario, que fue gran parte de su carrera política, ¿no? Él apoyó cuanta acusación constitucional le pusieron por delante. Claro. Pero como pecas también, pagas, dice. Claro, pero mi mamá diría la boca es la peor loca. Siempre. Pero aún así sobrevive. Y últimamente en Chile estamos teniendo esta especie de quizás victorias sorprendentes, como por ejemplo es hoy día la fortalecida que sale en la Constitución del 80 después de 3 años o 4 años de periplo constitucional. Y hoy día Carlos Montes, la verdad es que ha aguantado fuerte la tormenta. O sea, nosotros por lo menos en estas columnas llevamos 6 meses. Y yo me acuerdo en una columna por allá por julio, agosto, diciendo que había que sacrificarlo y había que, con esto el gobierno tenía que protegerse y sacarlo rápidamente, cayendo en esas mismas lógicas que tú planteabas. No ha sido el caso y yo creo que ya no va a ser el caso, la verdad, porque ya ha sobrevivido gran parte del embate y como siempre ocurre con este tipo de escándalos en Chile, las cosas se judicializan y pierden un poquito su contingencia y obviamente van a pasar nuevos problemas, hay nuevas personas de cualquier lado de la esfera política que saben pensar a apuntar con el dedo y finalmente la situación del ministro Montes se descomprime. Yo creo que la tosudez, tanto del ministro como el presidente de la República, de aguantar, hoy día está empezando a rendir sus frutos, cosa que, la verdad, si Carlos Montes no renunció por esto, yo veo muy difícil que renuncie por algo más. La verdad, no. Yo creo que ya no renunció
o sea, obviamente tendría que profundizarse y entender nuevos antecedentes que sean mucho más complejos para que él renunciara, pero también consideremos que va a ser muy difícil que le presenten una segunda acusación constitucional hoy día, sobre todo porque No. la oposición, que en contraposición, para la redundancia, venía un poco mejorando. La verdad es que hoy día queda súper compleja con una derrota en el plebiscito de salida y esta derrota en la acusación constitucional de cara a un año muy electoral como el que vamos a tener este año, este 2024. Oye, interesantísima esta columna de Lucas Serrano, la primera de 2024. ¿Usted también ya tiene firmado su contrato 2024, señor Serrano? ¿Ah? Se lo digo. Y lo dije bien esta semana, porque la semana pasada decía 2020. No, ya está firmado su contrato 2024. Le vamos a dar vacaciones, sí, para que sepa que tiene... tenemos beneficios. Tenemos beneficios. Así que te agradecemos, Lucas. Esperamos que tengas un excelente año y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, siempre un gusto estar acá. Muy buena semana para ambos y para la gente que nos está escuchando y feliz 2024, que sea un año bueno. Hoy, ojalá, estamos ahí, pero cruzando todo. A pesar de que este enero parece que va a tener como 104 días, pero estamos ahí, firmes. Vamos. Cuídate, Lucas. Buena semana. Chao. Oye, ahí lo teníamos, Lucas Serrano, nuestro columnista, con toda la contingencia, acusación constitucional que no era, la quinta que se le presenta a un secretario de Estado del gobierno de Gabriel Boric, y quinta que salen, pero absolutamente incólumes, así que ahí estaban levantando banderas de celebración.